El agua es la sustancia más abundante y conocida en la Tierra. Sus propiedades la hacen única e indispensable para la vida. Se utiliza prácticamente en todas nuestras actividades. La hidrosfera es una capa de la estructura terrestre, se ubica tanto en la corteza continental, como en la oceánica y está compuesta por el total de agua del planeta, cubriendo el 70% de la superficie de la Tierra. De toda el agua que hay en la Tierra, el 97% se encuentra en los océanos y mares, es decir, aguas saladas. El restante lo encontramos en las aguas continentales, cerca del 2% se encuentra congelada en los polos y glaciares, y aproximadamente el 1% es el agua dulce de los ríos, arroyos, lagos y otros cuerpos acuáticos, disponible para uso y consumo humano. El agua puede encontrarse en los tres estados de materia: sólido, líquido, y gaseoso. Además es inodora, incolora e insípida. Es el solvente más conocido y utilizado, y su densidad varía según su estado, salinidad, y otras variables. El agua se mueve a través de la hidrosfera en un proceso conocido como ciclo hidrológico, también llamado ciclo del agua. El agua no permanece estática en un lugar de la superficie terrestre, sino que está en constante movimiento desplazándose de un lugar a otro. La forma en la que el agua se desplaza de los océanos a los continentes, pasa por la atmósfera y vuelve a la corteza terrestre, recibe el nombre de ciclo del agua, y presenta las siguientes etapas. La evaporación que se produce cuando el agua pasa a estado gaseoso debido a la energía solar, u otra fuente de calor. Los árboles y plantas también participan, el agua asciende por el tallo y las hojas, desde las raíces, y se transforma en vapor mediante la transpiración. La condensación sucede cuando el vapor de agua en la atmósfera pasa a estado líquido, y forma nubes. Si el aire está a temperaturas bajo cero se formarán cristales de hielo alrededor de las partículas de polvo. La precipitación, como vimos con anterioridad, es la caída de agua en estado líquido, o sólido, es decir, lluvia, granizo, o nieve, de la atmósfera hacia la superficie terrestre. Los escurrimientos forman las corrientes fluviales y alimentan a los lagos y ríos. Finalmente las filtraciones se dan en los suelos y alimentan las corrientes subterráneas. El agua dulce de los ríos y otras fuentes se lleva a las comunidades humanas para satisfacer las necesidades de la población. Esto se conoce como el ciclo urbano del agua. A diferencia del ciclo natural, este es mucho más rígido y permanece inalterable ante las estaciones o las variaciones del clima, pero por otro lado, es sensible al desarrollo de la sociedad, pues de esto depende la cantidad de agua consumida. El ciclo urbano del agua se compone de las siguientes etapas. Primero tenemos la captación, que es cuando se toma el agua del medio natural, puede ser de un río, manantial o lago y se envía a los centros de potabilización. La potabilización libera el agua de bacterias y otros microorganismos, es decir, la vuelve potable. El paso que sigue es la distribución. Una vez potabilizada el agua, se utilizan las tuberías para enviar el agua de los centros de potabilización y almacenaje, hacia la red de viviendas e industrias. Una vez que llega a su destino, sigue el consumo. Este se da en cualquier actividad, en casas, oficinas o industrias, y abarca desde el simple gesto de abrir la llave para bañarse, o lavarse los dientes, hasta su uso industrial. El alcantarillado es la etapa donde las aguas residuales son recogidas a través de la red de alcantarillado, y deben ser conducidas a las plantas y estaciones industriales encargadas de la depuración. El paso de la depuración consiste en eliminar las impurezas del agua, de forma que quede limpia para retornarla a la naturaleza. El último paso es el retorno al medio natural. Una vez que el agua ha sido depurada, se devuelve al medio natural vertiéndola en un lago, o río, tratando de alterar la naturaleza lo menos posible. Y esto permite que se reinicie el ciclo natural del agua. Casi el 97% del agua de nuestro planeta se encuentra en los océanos, que son grandes extensiones de agua almacenadas en las depresiones de la corteza terrestre. Los océanos son el Atlántico, el Pacífico, el Índico, y el Ártico. El Océano Pacífico está situado entre Asia y América del Norte. Al sur se delimita con la Antártida. El Océano Atlántico se limita al norte con el Océano Glaciar Ártico, al sur con la Antártida, al este con Europa y África, al oeste con el continente americano. El Océano Índico está situado entre Asia y la Antártida, y entre Oceanía y África.
Finalmente el océano glaciar ártico está rodeado en su mayor parte por Europa, Asia y América del Norte, y se comunica con el océano Pacífico por el estrecho de Bering. Además de los océanos, los mares también son aguas saladas oceánicas. Estos pueden ser interiores cuando están rodeados por tierra y tienen muy poca comunicación con el océano, como el Mar Negro o el Mar Mediterráneo. O bien son mares exteriores cuando tienen una amplia comunicación con el océano, por ejemplo el Mar del Norte, o el Mar Ártico. Los mares que penetran en los litorales de los continentes, dan lugar a las siguientes formaciones. Los golfos, que son amplias penetraciones del mar en el continente, un ejemplo es el Golfo de México. Las bahías, estas se forman cuando el mar penetra el litoral rodeado de un sistema montañoso cerrado, como en el caso de la bahía de Bengala en la India. Y las ensenadas, que son bahías cerradas por tres lados, por lo cual solo tienen una entrada. Las aguas oceánicas presentan características notables que las distinguen. Siendo las principales las siguientes. El color. Las aguas oceánicas son generalmente azul, por reflejar el color de la atmósfera, sin embargo varía según la salinidad, profundidad y las horas del día. Por lo general son aguas más densas que las continentales debido a las sustancias disueltas en ellas, es decir, su salinidad. Esta propiedad química es la cantidad total de gramos de sustancias sólidas contenidas en un litro de agua de mar, varía mucho según la ubicación geográfica y la radiación solar. Por último, la temperatura varía de acuerdo con la latitud, profundidad, las estaciones del año, y otros factores. La importancia que tienen las aguas oceánicas es que sin ellas no habría vida en el planeta, ya que, primero, mantienen la estabilidad climática indispensable para el desarrollo de la vida. Durante el día absorben calor solar, y lo dejan escapar lentamente durante la noche. Segundo, su evaporación produce las lluvias en la Tierra. Y tercero, se utilizan en diferentes actividades productivas de la humanidad. Las aguas oceánicas están en continuo movimiento, por ejemplo, las olas. Estas son ondulaciones en la superficie del mar provocadas por la acción del viento. Existen dos tipos, las olas de oscilación, características de alta mar pues se elevan, avanzan y al retroceder, quedando en el mismo lugar donde iniciaron. El segundo tipo son las olas de traslación, características en las costas, que se elevan y al avanzar chocan con el fondo. Su característica principal es que su cresta se mueve hacia adelante y se estrella contra el litoral creando abundante espuma. Al retirarse hacia el mar, originan la resaca. Otro de los movimientos característicos en la dinámica de las aguas oceánicas son las mareas. Que básicamente son ascensos y descensos de las aguas del océano. Cuando la marea alcanza su máximo nivel se llama pleamar, mientras que en su nivel mínimo se conoce como bajamar. El tercer tipo de movimiento son las corrientes marinas, las cuales son grandes desplazamientos horizontales, de masas de agua salada que recorren los océanos, una especie de ríos que se mueven bajo la superficie oceánica. Son producidas por la influencia del viento, la diferencia de temperatura, y la densidad del agua. Su dirección está establecida por la rotación de la Tierra, y determinada por el efecto Coriolis. Las corrientes marinas se clasifican en cálidas y frías. Estas afectan el clima de los lugares en su recorrido, las corrientes cálidas elevan la temperatura del aire, como lo hace la corriente del Golfo, mientras que las corrientes frías ocasionan un clima seco. Solo el 3% del agua en el mundo es dulce, y parte de ella se encuentra en los continentes, a donde llega por medio de la filtración. Entre las aguas continentales se encuentran las siguientes. Los ríos, que son corrientes superficiales que se deslizan desde las partes más altas del relieve y siguen las pendientes hasta desembocar en las costas, mares interiores o lagos. Los lagos, los cuales son depósitos continentales de agua alimentados por los ríos, deshielo, lluvia, o manantiales. Las aguas subterráneas, es parte del agua de lluvia que se infiltra en los suelos permeables y forma depósitos, llamados mantos acuíferos o freáticos. El agua puede emerger en forma de manantiales. O bien, como geysers si los mantos acuíferos están en contacto con zonas volcánicas que forman vapor y sale a la superficie con mucha presión. Y finalmente los glaciares son una masa de hielo y nieve.
Pueden ser continentales cuando ocupan extensas áreas en los casquetes polares como en el caso de la Antártida y Groenlandia. O bien, pueden ser de montaña cuando se forman en las cimas de las principales cordilleras del mundo, como los Alpes. Las aguas continentales dan origen a dos tipos de ambientes geográficos. El ambiente léntico incluye las aguas estancadas como los pantanos y mantos acuíferos. Y el ambiente lótico que incluye las aguas en movimiento como las corrientes subterráneas, ríos, arroyos, lagos, y lagunas en movimiento.